esto y vamos a hablar sobre transformaciones lineales, ¿verdad? Primeramente, algunas referencias que podría llegar a tener con transformaciones. Resulta, ¿verdad?, de que una transformación lineal, por ejemplo, resulta cuando haces reflexión respecto a un eje coordenado. Por ejemplo, una reflexión respecto al eje de las X se representa, ¿verdad?, mediante la transformación T de XY, que es un vector, igual a X menos Y. O sea, geométricamente, lo que se hace simplemente es reflejar respecto al eje X. Y mediante, digamos, el vector, un vector dado XY, entonces al reflejar respecto al eje de las X, genera un vector X menos Y. ¿Sí? Y lo puedes ver gráficamente de esta manera, ¿no? Vamos a hacer una nueva. A ver. Una nueva pestañita. ¿Qué dice esto? Profe, ¿me podría decir en qué página del libro está? Estoy en la página 480 de la numeración del libro. En la numeración PDF 475. Gracias. Ok, entonces, suponete que acá tenés a un eje, digamos, entonces tenés el par de ejes, yo puedo ponerlo en azul. Entonces tenés al eje de las X y tenés a un eje de las Y. Entonces vos tenés aquí a un punto cualquiera, digamos que esté en este lugar. Entonces ese punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, punto XY. Entonces cuando vos venís y reflejás respecto al eje de las X, entonces lo que se hace sería, se toma un punto, se toma el punto en cuestión, ¿verdad? Y se traza pues la perpendicular al eje de las X. Y se hace, ¿verdad?, de que el eje de la X funcione como, básicamente, bueno, que sea perpendicular y que caiga, digamos, al punto medio. Entonces, este punto tiene que tener coordenada X, de hecho, menos Y. Así que si vos tenés un vector cualquiera, ¿verdad? X, Y, entonces el reflejo respecto al eje de las X va a ser X menos Y. Por ejemplo, si también puedes hacer reflejo respecto al otro eje, respecto al eje Y. Y también puedes hacer traslaciones, por ejemplo. Ese sería un tipo de movimiento. Suponete que este punto XY lo podés trasladar, digamos, hasta este otro punto que tiene coordenada X más H, Y. Entonces, esa traslación lo que hace simplemente es toma este punto y pues lo mueve en esta dirección. Resulta que también es un tipo de transformación. ¿Qué otro tipo de transformación puede haber? Por ejemplo, puedes tener a este mismo punto y girarlo. Por ejemplo, girarlo una cierta cantidad de grados, tomando un punto, digamos, como centro. Por ejemplo, si tomo como centro a este punto y yo tomo este punto y lo empiezo a girar, digamos, una cantidad un ángulo dado, ¿verdad? Entonces simplemente el punto va a quedar en una nueva posición, ¿verdad? Y entonces la reflexión, la traslación, la rotación son tipos de transformaciones que se pueden hacer para puntos, ¿verdad? Algunas de ellas, digamos, se han alcanzado a ver en otros cursos y lo que ahora vamos a hacer sería, por así decirlo, formalizar de manera algebraica, ¿verdad? Ese tipo de transformación que queremos hacer. Otro tipo de transformación que puede haber, por ejemplo, es cuando
cuando vos tenés vos tenés que transformar, por así decirlo, unos ciertos productos que van a ser como tomados como materias primas para generar, digamos, un producto final. Entonces, por ejemplo, ese tipo de transformación también se puede dar, digamos. Se sumarían en cualquier caso, ¿verdad? Los elementos básicos de materia prima o los recursos, como, por así decirlo, conjuntos de un vector dado, y a los productos finales y a los requerimientos de cada uno de esos recursos, como en este caso también los, los resultados de hacer uso, ¿verdad?, de las materias primas. Entonces, por así decirlo, hay una tabla en este caso que contrasta los requerimientos de materias primas para cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, si tenés en esta tabla, ¿verdad? Si tenés 4 productos que van desde P1 hasta P4 y tenés a 3 materiales que van desde R1 hasta R3, entonces esta tabla aquí lo que resume serían los requerimientos, ¿verdad? De cada uno de los productos en las materias primas. Y eso lo que al fin de cuentas hace, ¿verdad? Es convierte, ¿verdad? Materias primas a productos. Entonces hace una transformación, en este caso que debería ser lineal la transformación, y estoy adelantando un poco, porque pues la unidad es sobre transformaciones lineales. Entonces esto que está acá, ¿verdad? Esta matriz después va a permitir obtener, digamos, ecuaciones que representen o que relacionen justamente a lo que estamos analizando. En este caso son los productos y las materias primas. Entonces, y eso va a determinar un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones lineal, así como este, ¿no? A por P igual a R. En este caso, el vector P se llama vector de producción y R se llama el vector de materias primas. Y pues tiene esa transformación por ahí, ¿verdad? Entonces, hablando de transformaciones, hay un tipo de transformación especial que se llama transformación lineal, ¿verdad? Básicamente, vos tenés acá dos espacios vectoriales, V y W, mayúsculas, una transformación T mayúscula de B en W, básicamente una función que va a asignar un vector B que esté en B, un único vector TB que esté en W. Y va a satisfacer para cada par de U y B que está en B y cada escalar alfa esta par de relaciones. Si una transformación cumple con ese par de transformaciones, de propiedades, 7.11 y 7.12, entonces la transformación se dice lineal. Y nosotros en esta unidad vamos a centrarnos en transformaciones tipo lineal. Ahora, aquí, por así decirlo, tenés que tener un par de espacios vectoriales y tenés que ver que la transformación lineal T tiene que ser una función. Lo que va a hacer es convertir todos los vectores del primer espacio vectorial en vectores de un segundo espacio vectorial. Las propiedades básicamente, esta primera propiedad combinada con la segunda es lo que se llama tener una propiedad de linealidad. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado algunas funciones que cumplen la propiedad de linealidad. Por ejemplo, la derivada, ¿verdad? Por ejemplo, si vos tenés dos funciones, si vos derivas dos funciones, si vos derivas la suma de dos funciones, es como que vos sumes las derivadas de las funciones. También si vos derivas a un escalar o una constante por una función, es como que vos multipliques la constante por la derivada de la función. Por ejemplo, la derivada es una transformación lineal, de hecho. También la integral definida es una transformación lineal.
Y es debido a eso, ¿verdad? De que pues, estudiamos, digamos, esto de las transformaciones lineales porque permite, por así decirlo, dar una base a un sustento a esto que vamos a ver de ecuaciones diferenciales. De hecho, esto también es algo de lo clave, ¿verdad? De, de la resolución de ecuaciones diferenciales. Pregunta sobre la definición. No, Quedé algo perdido. ¿de qué? De esto último, que de transformación lineal. Estamos empezando. O sea, Podría ser un resumen o algo así por el estilo, que no lo agarré del todo. sí. Primero, cuando decís venís perdido, ¿te referís a temas anteriores o te referís a este en particular? A este en particular, a este. Ok, entonces mira, pregunta. ¿Sí recuerdas todo lo que tiene que ver con espacios vectoriales? Sí, Que básicamente aquí estamos diciendo, ¿verdad? Yo tengo que tener, ¿verdad? Yo tengo que tener un espacio vectorial B mayúscula y un espacio vectorial W mayúscula. Lo que va a pasar es que yo voy a tomar un primer vector que tiene que estar en B, y entonces yo digo que el vector D por B tiene que ser un vector que tiene que estar en W. Entonces yo llamo básicamente a D por B la transformación del vector V y tiene que cumplir un par de propiedades, que son las propiedades de suma y multiplicación por un escalar. Básicamente tiene que ser que la transformación de la suma de U con V tiene que ser la transformación de U más la transformación de V. Y que cuando yo transformo a una constante por V, es como multiplicar a la constante por la transformación de V. Básicamente, ese par de propiedades son las que tiene que cumplir una transformación lineal, ¿verdad? Tal vez si lo vemos con un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Demostremos ¿verdad? Este problema que, que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De que cuando yo hago la rotación o la reflexión respecto al eje de las X, entonces eso es una transformación lineal. O sea, de que T del vector XY igual a X menos Y es una transformación lineal. Y para eso voy a utilizar aquí una vez el cuaderno. Ok. Déjame poner esto aquí y aquí vamos. Entonces, esto que está acá
dice, ¿verdad? Vos tenés a un primer espacio vectorial B y a un segundo espacio vectorial W. Entonces, estos son espacios vectoriales. Entonces, para que haya una transformación lineal, entonces yo sé, ¿verdad?, de que cualquier vector B que está en B, bueno, y un vector U que también va a estar en B. Entonces, cuando yo haga la transformación del vector B, entonces esa transformación tiene que estar en el otro espacio vectorial, W. Y la propiedad es que la transformación de la suma tiene que ser la suma de las transformaciones. Y que la transformación de alfa a U es alfa veces la transformación de U. Entonces, si se cumplen este par de propiedades, entonces yo digo, hay una transformación lineal. Esto de los espacios vectoriales, pues son cosas que hemos alcanzado a definir, ¿verdad?, correctamente. Y aquí lo que simplemente tomo son elementos del espacio vectorial que se está estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, si B mayúscula es un espacio vectorial de funciones, entonces B minúscula va a ser una función. Si B mayúscula es espacio vectorial de polinomios, entonces B minúscula va a ser un polinomio, etc. Y aquí lo que va a pasar, ¿verdad?, es que tendría que llegar yo a chequear o a verificar de que estos resultados son o verdaderos, porque pueden ser verdaderos, o pueden ser falsos también, ¿verdad? Si son falsos, entonces la transformación que se hace no sería lineal. Entonces ahora algo para que recuerden, ¿verdad? O sea, dice que básicamente D mayúscula es una función. Entonces nosotros jóvenes estamos en matemática 4 y pues todo el mundo sabe que es una función, ¿no? Una función es básicamente una regla de correspondencia entre un par de conjuntos, o sea, entre un conjunto que se llama dominio, otro que se llama recorrido. Básicamente eso es una función. Y entonces esa función a mí me la tienen que definir. ¿Va a ser siempre la misma? Obvio que no. Siempre va a tener la misma función. Entonces, ¿qué hace esta transformación del ejemplo 1? Lo que hace es que toma un vector XY y lo convierte en un vector X menos Y. Geométricamente, eso es simplemente hacer una reflexión. Una reflexión respecto al eje X. Entonces, veamos cómo funciona esto de las transformaciones, ¿verdad? Todo esto es teoría, ¿no? Esta es de la misma definición, viene, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer vos sería, vos tomás a un primer vector, digamos, U, que esté en R2. ¿Por qué en R2, profesor? Ah, porque esto que está acá es un vector XY de dos componentes. Entonces tiene que ser un vector de R2. Y toma otro vector V que también esté en R2. Entonces después vos venís y definís esos vectores. Por ejemplo, yo voy a hacer que el vector U, como es de R2, tiene que tener dos componentes. Digamos que sean X1 y X2 las componentes. Y como tengo este vector V, entonces digo que también, como es de R2, tiene que tener dos componentes. Digamos, Y1 y Y2, que sean las componentes. ¿Qué hago inmediatamente? Lo que yo tendría que hacer es encontrar las transformaciones. A este 2 no va, ¿verdad? Encontrar las transformaciones
T de U y T de V. Entonces, ¿quién sería T de U? Sería un vector. Un vector de R2. ¿Por qué de R2? De nuevo, porque la transformación lo que hace es convierte esto en un vector de R2, porque tiene dos componentes el vector. Entonces, aquí la transformación, ¿quién sería? Si ya sabes de que U es X1, X2, entonces, ¿quién sería la transformación de U? X1 y menos X2, digo Así yo. es, ¿verdad? Porque lo que hace simplemente es cambia signo a la segunda componente. Entonces, aquí ya queda, ¿no? X1 menos X2. Y similar, para T de B sería Y1 menos Y2. Entonces, ya teniendo a estas dos vectores, yo puedo, bueno, falta uno más. ¿Quién sería la transformación de U más B? Yo primeramente tendría que hacer la suma de U más B. Entonces yo sé que U más B sería como tener la transformación de X1 más Y1 y X2 más Y2. ¿Verdad? Porque el vector U es este y el vector V es este otro. Cuando yo sumo U con V, yo tengo este vector. Solo sería la suma de vectores es componente a componente. Entonces cuando yo lo transformo ahora sí, entonces lo que me va a quedar sería este vector. Me va a quedar el vector X1 más Y1 menos Y1 menos X2 menos Y2. Y sería la transformación de la suma de U con V. Entonces, ahí usted ya puede verificar la primera propiedad, que es esta, ¿no? Esta que está acá. Fíjate que es cierta porque la transformación de U con V es este vector columna. Pero tiene este vector. Sería X1, Y1 menos X2 menos Y2. Este vector es igual al vector X1 menos Y1 más el vector X2, perdón, aquí X2, Y1 aquí, y aquí es menos Y2. Y esto llega a ser cierto, ¿verdad? Porque básicamente te queda ahí la suma de los vectores. Del lado derecho tenés que sumar y te queda el lado izquierdo. Entonces, esto termina siendo cierto. ¿Y quién es ese? Aquí en este X1 más Y1 y en la segunda columna tengo fila, perdón, menos X2 menos Y2. Sería la suma. O sea, esta es la transformación de la suma. ¿Y quién sería este vector? Sería la transformación de V. Y este otro vector sería la transformación de, perdón, este es de U y este es de V. Y esta es la suma. Por eso es que se llega a cumplir, ¿verdad? Esa primera propiedad. Esta. También se cumple la segunda. Solo tendría que multiplicar por alfa a la transformación de U. O sea, y eso se cumple inmediato. De hecho, no te va a quedar alfa veces la transformación de U, que sería simplemente X1 menos X2. Eso te va a dar alfa X1 menos alfa X2. Y cuando vos hagas la transformación de V, perdón, de alfa U, entonces primero tenés que encontrar alfa U. Eso sería alfa X1 y alfa X2. Y hasta después transformar. O sea, te va a quedar alfa X1 y menos alfa X2.
Y ahí puedes ver, ¿verdad? De que en efecto alfa T de U es lo mismo que T de alfa U. Porque se ya cumple esta propiedad, ¿no? Este par de vectores son iguales. Si fueran diferentes, entonces no se cumpliría la propiedad de transformación lineal. Profesor, y se tienen que cumplir las dos propiedades. Sí, las dos propiedades. Ya vi. También hay unos resultados. Bueno, aquí hay un ejemplo ya resuelto, ¿verdad? O sea, eso lo pueden ver del libro, ¿no? Vamos a hacer más problemas así como este para probar o llegar a dilucidar, ¿verdad? Si una transformación dada es lineal o no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está, aquí rápido llegamos. Okay, entonces tenemos aquí los problemas 7.1, ¿verdad? En los problemas hay que determinar si la transformación es lineal. La transformación es del vector, del espacio vectorial V al W. ¿Cuál quieren hacer de él? Hay 10. Cojan 2. El que usted El cree que está 10. más complicado. El 10. Creo que es El complicado. 7. El 7. El 7, profesor. 7, Ok. profe. Entonces 10 y 7, ¿verdad? Y hago el más difícil primero, que supongo, bueno, no es tan difícil. Ok, hago el 7, porque debe estar más fácil el primero es más fácil. Hago el 7 y luego el 10. Entonces, en el 7 hay que verificar, ¿verdad? Si esa transformación es lineal. Pregunta, ¿quién sería V y quién sería W? O sea, ¿quién sería, como una función, quién sería el rango y quién sería el dominio? ¿El dominio qué sería? Ujú. Solo X, no. Los dominios son conjuntos. Sería W, profe. O sea, B y W son dominio y recorrido de la función, respectivamente. Entonces, en el problema 7, ¿quién sería el dominio o V y quién sería el recorrido o W? O sea, esta función que tiene como entrada a la función. ¿Cuáles son los argumentos de esa función? Las X, tres Y, Z. variables. Así es, ¿verdad? Son 3 variables, ¿no? X, Y, Z, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué dominio sería el dominio? ¿Qué conjunto, verdad? ¿Qué conjunto es ese dominio? No sería igual como anteriormente estábamos X1, Y1, Z1. Recuerda que eso es simplemente un vector en particular. El vector en R3 sería B. Así es, ¿verdad? Los vectores de R3 o todo R3 sería el dominio. Y R2 sería el recorrido de la función. ¿Eso para qué nos va a servir? Para luego hacer esto de la elección de los vectores U y V minúsculas.
Entonces, eso es lo primero que tendrías que identificar, ¿verdad? Entonces, vamos por acá, ¿no? Entonces, aquí, yo tengo de que esto que está acá es mi dominio de la función. Y esto va a ser simplemente el recorrido de la función. Dominio y recorrido. Entonces tengo que, pero me tienen que definir a la función. En este caso, mi función es X y Z. Básicamente, esto también me estaba diciendo el vector que tiene que estar en R3, tiene que ser mi dominio. Y como resultado me va a dar un vector que es X, Y más Z. O sea, esto que está acá va a ser un vector que va a estar en R2, que va a estar en R2. Entonces, yo lo que hago es transformo un vector de R3 a un vector de R2. O sea, estoy convirtiendo puntos del espacio a puntos del plano cartesiano. Básicamente estoy transformando, ¿no?, todo R3 a R2. O sea, básicamente hago esto, ¿no? O sea, tengo aquí a un plano, digamos que sea, perdón, una representación de R3, X, Y, Z, y mediante una función, que es la función T, yo ahora lo estoy dejando en el eje XY o en el plano XY. Entonces, básicamente, eso es esa operación, ¿verdad?, de convertir funciones de un espacio a otro espacio, es la transformación, ¿verdad? En este caso, esta transformación en particular hace eso. Ok, entonces probemos que es lineal, ¿verdad? Entonces, probemos que la transformación es lineal. Y para eso hay que verificar dos propiedades, ¿verdad?, que son las que habíamos mencionado. Transformación de la suma de las transformaciones, y la transformación de alfa 1 es alfa veces la transformación de 1. Entonces yo lo veo siempre de esta manera, ¿verdad? Yo digo así. Ok, entonces esto que está acá es un vector. ¿Dónde está ese vector? Ah, ese vector está en R2. O sea, de hecho siempre va a ser un vector que está en W, ¿no? Esto que está acá es un vector. Y esto otro también es otro vector. ¿Dónde están esos vectores? En W. Esto que está acá es un vector y esto también es otro vector. De nuevo, ese mismo vector, esos cuatro vectores que marqué, están en W. Todos esos cuatro tenés que encontrar. Que ese sea tu guía, ¿verdad?, para los problemas. A vos te dan la transformación y vos querés encontrar a esos cuatro vectores. Y así chequear si es lineal o no. Entonces, vamos a eso, ¿no? Tendría primeramente que tener yo vectores U y V. ¿Dónde están esos vectores U y V? Están en el primer espacio. Están en B mayúscula, en este. Y entonces, como son de R3, me convendría hacer que sean, por ejemplo, X1, Y1, Z1, y V, que sea, por ejemplo, X2, Y2, Z2. Entonces, esos dos vectores son de R3. Por eso es que pues tienen tres componentes. Ahora, ya teniendo estos dos vectores, entonces yo voy a proceder a encontrar todos estos cuatro que están subrayados en azul. Y entonces vamos con eso, ¿no? ¿Quién sería T el más fácil? D1.
si este U. Y aquella es la transformación. Sería X1 Ujú. en la primera fila y en la segunda Y1 más Z1. Sí, ¿verdad? No sería menos Y1. No, Y1 más Z1. Recuerda que antes era menos porque antes la transformación era otra. O sea, antes era esta la transformación. Ah, sí, sí. Antes era así, había un menos ahí. Pero ahora no, porque la función va cambiando siempre. Sí, sí, ya me fijé, me equivoqué. Entonces, transformo ahora a V. ¿No? Entonces, ¿qué sería la transformación de V? Si este V y esa es la transformación. lo X, mismo. No sería igual, profe, X2 y debajo Y2 más Z2. Sí, similar, ¿verdad? Igual no. Entonces tengo a X2, Y2 más Z2. Entonces ya encontré a este par, a este y a este otro. Hay que encontrar a la transformación de la suma. Pero para eso necesito la suma primero. Entonces yo encuentro la suma. U con V. Entonces esa suma, como es suma de vectores, de R2, perdón, de R3 solo sería así, ¿no? X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Y ahora que ya tengo la suma, ahora sí encuentro la transformación de la suma. En este caso, ¿cómo sería eso? O sea, este es la suma de U con V. La primera fila, Transformación, ¿no? X1 más X2, la primera fila. Así es. X1 más X2. La segunda fila, entre paréntesis, Y1 más Y2, Y1 más Y2 sumado con más Z1 más Z2. Z1 más Z2. Y entonces allá tendría a la suma, bueno, a la transformación de la suma. Y ahí puedo verificar, ¿verdad? Si es cierto o no, de que T de U más T de V es igual a T de U más V. Y es cierto, ¿no? Porque cuando yo tenga al lado izquierdo T de U más V, tendría que sumar componente a componente. X1 sumado con X2. Y aquí va a estar. Después, Y1 más Z1. Y entonces aquí tengo un Y1 y aquí está sumándose con un Z1. Y Y2 más Z2. Y aquí tengo a un Y2 y aquí tengo a Z2. Concluyo de que esto sí es cierto. Ahora que ya probamos la primera propiedad, ahora probemos la segunda propiedad. Para eso tendría que encontrar simplemente a este vector, ¿no? Que es la transformación de alfa U. Entonces yo Profe, encuentro a alfa U primero. Entonces alfa U es un vector que es alfa X1, alfa Y1 y alfa Z1. Y cuando ya lo encuentro, entonces ahora sí encuentro la transformación de alfa 1. En este caso sería un vector igual a ¿cuánto? A ver, aquí hay 37 personas. Jason, ¿tiene audio? Parece que no tiene audio, ¿verdad? Brian, ¿sí? ahí sería, profe, alfa X1 y en la segunda fila alfa Y1 más alfa Z1. Así es, ¿verdad?
Entonces aquí ya tendría la transformación de alfa U. Encontraría ahora alfa veces la transformación de U. La transformación de U ya la calculamos aquí antes, ¿no? Es esta. Entonces solo multiplico por alfa a la transformación de U. Entonces, pero decimos, ¿verdad? Alfa, transformación de U, solo sería multiplicar por alfa a la transformación de U. O sea, alfa x1, alfa y1 más alfa z1. Concluyo de que este y este otro de acá, este y este otro de acá, son iguales. Y por tanto, ¿verdad? Se va a cumplir la segunda propiedad. Y el problema acaba ahí. Profe, Sí, siempre que yo quiera saber cuál es qué vector proponer para U y V, lo voy a hacer en correspondencia a mi dominio. así es. Eso es la clave, ¿no? U y V tienen que ser del dominio R3 en este caso. Y los vectores que van a llegar tienen que ser del dominio, perdón, del recorrido, que en este caso es R2. Entonces la elección de estos vectores tiene que ser, digamos, libre. O sea, no puedes decir vos, por ejemplo, bueno, yo quiero tomar que el vector V sea 1, 0, 0. O sea, si hace eso, solo estás probando para 1, 0, 0. Por ejemplo, aquí, ¿qué sería la transformación de 1, 0, 0? Según esto, el primer componente sería 1 y y z serían 0. Entonces, 1, 0, 0 se convierte en 1, 0. Pero, digamos, tomar como vector U o V a un vector con numeritos, o sea, un vector en particular, entonces no me permite llegar a hacer la prueba. Tiene que ser un vector general. Un vector cualquiera, digo yo, bueno, del espacio que se esté estudiando. Profesor, y en caso contrario, que quiera pasar de R2 a R3. También puede haber una situación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay hay un problema propuesto que va de R2 a R3. Déjame ver. Profe, en el problema 1, Por ejemplo, en el problema 12, espérame, en el problema 12 voy de R2 a R4. ¿Ya miraste? Entonces, sí puede pasar eso también, ¿no? Lo contrario. En este caso tomaría un vector del plano y lo convierte en un vector de 4 dimensiones. ¿El problema 1 decías? No, ya resolví mi duda. Sí, ¿verdad? Era sobre que decía R1, R a la 1, que aquí indicaba eso en el plano. Son los números reales sin mapa. Ok, entonces el otro problema que queríamos hacer era el 10 ahorita, ¿no? Entonces hacemos el problema 10 y vamos a ver qué ocurre si esa transformación es o no lineal. De hecho, esa transformación no es lineal y lo puedes identificar rápido porque pues hay un cociente porque se genera por ahí, ¿verdad? Entonces la transformación del problema 10 va de R2 a R2. Y dice que T de XY es igual a X y el cociente X partido por Y. Entonces, vamos a eso, pues. O sea, decía, esta es la transformación, va de R2 a R2, y toma un vector de R2, lo convierte en otro vector de R2. ¿Qué hago? Siempre tomo U y V, en este caso, de R2. Así que sería bueno decirte que U, por ejemplo, sea X1, X1 o Y1. Y que V sea, por ejemplo, de hecho puede ser cualquier par de letras que vos querrás. Yo hago lo de los subíndices porque después es más fácil, ¿verdad? La escritura. Por lo menos a mí es más fácil la escritura. Ok, entonces,
Ya tengo a U y a V, entonces ahora encuentro las transformaciones de U. ¿Cuánto sería? Esta es la regla de transformación, ¿verdad? Entonces, XY lo convierto en X y X entre Y. O sea que en este caso sería X1 y X1 dividido entre Y1. Encuentro también la transformación de V. Sería en este caso, ¿cuánto? A ver, Aida, Barrantes. Sería X2 y debajito X2 partido por Y2. Así es. Entonces, ¿cómo? ¿Te acordás que te había subrayado que eran 4 transformaciones que tendrías que hacer? Estas que están aquí subrayadas. Entonces, yo para ahorrar espacio, a veces también pongo de que yo tengo que encontrar también siempre la suma de U con V. Por ejemplo, la suma de U con V, aquí estaría directa, sería X1 más X2, Y1 más Y2. ¿De acuerdo? Entonces yo también tendría que encontrar la transformación de la suma de U con V. Entonces, Arbel, la transformación de la suma de U con V. En este caso tendríamos que sumar el X1. No. A ver. Aquí arriba está el vector que va a Ajá. transformar. Ujú. Entonces solo hay que transformarlo ahora, usando esta regla. Sería como X Sería X. y X1 más Y2 sobre el más Y2. Sí, Arbel. Entonces sería el X1 más X2 Ajá. sobre X1 más X2 entre eso, que sería el Y1 más el Y2. Así es. Quedé. Genial. Ok, entonces ya tengo transformado a U, a V y a la suma de U con V. ¿Qué me falta? Pero recuerda que eran 4. Bueno, lo pongo a poner acá. Tengo que transformar a alfa U. Entonces yo aquí lo pongo en una misma columna. Entonces encontraría primero alfa U. Entonces alfa U solo sería multiplicar por alfa a U, a este que está acá. Entonces yo vengo y digo que eso sería alfa X1, alfa Y1. Y ahora transformo a alfa 1. Y eso me va a dar un vector que, a ver aquí, Carlos García. Hay 2, no, solo hay 1. Ajá, Carlos. Alfa X1. Ok. De nuevo abajo alfa X1 sobre alfa Y1. Sí, y eso se puede simplificar, ¿de acuerdo? Porque los Sí. alfas se simplificarían. Solo quedaría X1 sobre Y1. Entonces ya tengo los 4 vectores que necesito. Y ahora busco cómo verificar si las propiedades se cumplen. En este caso, verifico si la propiedad T alfa U TU más TV es T de U más V. Entonces yo lo que hago es tomo este vector. A ver, lo sumo con este otro vector, ¿no? Este de acá. Y 2 sobre Y2. Entonces sumo esos dos. Esa suma te va a dar X1 más X2 y la fracción X1 Y1 sumado con X2 Y2. Entonces eso que está ahí es la suma de T de U más T de B. Pero esa suma
Fíjate que no es igual a esta otra que está acá del lado derecho, que es la transformación de U con V. O sea, esto que está acá es diferente de x1 más x2 y en el denominador x1 más x2 sobre y1 más y2. ¿Por qué es diferente? Ah, porque la suma de fracciones, ¿verdad? Estas dos fracciones no es esto. Y es por eso que no se va a cumplir esta propiedad. Por lo menos la propiedad número 1 no se cumple. Todo A ver, depende de que, suave, suave, suave. sí, ¿Por qué no se va a cumplir? Es que no te capté ahí. en el denominador, Denominadores se multiplicarían, no se sumarían. o sea, tendría que hacer la suma de fracciones. Sería en todo caso x1 y2 más y1 x2 sobre y1 por y2. Que es muy diferente a tener x1 más x2 sobre y1 más y2. O sea, esto no es igual a esto. O visto de una manera más fácil, se puede decir que en uno es una fracción y en el otro es una suma de fracción, ya que es totalmente distinto. Ajá. Podría ser. Profe, y así no se cumple el primero, ya no es necesario que hagamos el otro. Ah, sí. De hecho, sí, porque no es necesario, porque para que sea transformación, ¿verdad? Tiene que cumplir las dos. Si uno no lo cumple, entonces ya el otro, aunque lo cumpla, pues ya no es transformación, ¿verdad? Aquí la respuesta sería, no es transformación lineal. Ok. Entonces, a ver. Y creo que también, bueno, y de hecho es inmediato probar la otra parte. O sea, la otra parte es, tienes que verificar, bueno, vamos a hacerlo por cuestiones de que esté completo, ¿no? Transformación de la suma es la transformación de alfa 1. Entonces, si eso pasa, la transformación de, bueno, alfa veces transformación de U solo sería multiplicar por alfa, ¿no? A los componentes de la transformación. O sea, es alfa x1, alfa x1 sobre y1. Y esto que está acá, ya lo hicimos. Pues, entonces, es alfa x1 y x1 sobre y1. ¿Son iguales? Pues no son diferentes. Porque alfa x1 sobre y1 no es lo mismo que x1 sobre y1, a menos que alfa solo sea 1. Entonces, esto no siempre es igual. Entonces, no siempre igual, pero o sea, el hecho de que lo sea solo, por ejemplo, para alfa igual a 1, pues no te quita el hecho, ¿verdad?, de que esta propiedad no se está cumpliendo. Entonces, esta no se cumple y esta tampoco. De hecho, solo una, ¿verdad?, era necesaria que no cumpliera para que no fuera transformación. Y ahí tenés el segundo, el problema 10. Ok. Estos son con espacios vectoriales que son vectores, ¿no? O sea, salen bastante cómodos de trabajar. Por ejemplo, aquí hay espacios vectoriales en donde ya tenés matrices, digamos. Vamos a hacer ¿cuál? El 24, profe. Dice el 24. En este caso, D sub 5 son matrices diagonales de orden 5. D sub 5 lo va a convertir a R3. La transformación es esa que se muestra por ahí. Entonces vamos a hacer el problema 24. Entonces, la transformación T va de D5 hasta R3. Y dice de que T de D es igual a un vector de R3 de 1, 1, 2 de 3,
¿Okay? Dedo 2 y menos 3 de 3 y de 5. Ok. Entonces, problema 24. Aquí está. Entonces, yo necesito, bueno, en este caso, D sub 5, decía aquí el libro que era una matriz diagonal de orden 5. Entonces, yo necesito dos matrices, ¿de acuerdo? De orden 5, que sea diagonal, para tener eso serían estos elementos, ¿no? U y V. Entonces, eso va cambiando dependiendo de cada problema, ¿no? No siempre son vectores, en este caso matrices. Entonces, yo tengo a esto, ¿no? O sea, U y V son son matrices diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir de que U, como una matriz diagonal de orden 5, será algo así. Por ejemplo, a ver, U1, 1, U2, 2, U3, 3, U4, 4, U5, 5. Entonces, esa matriz sería U. Y todo el resto van a ser ceros, porque es diagonal la matriz. No voy a poner los ceros. Se sobreentiende ahí que son ceros el resto. Y V va a ser otra matriz, que también va a ser de D sub 5, que va a tener otro elemento en la diagonal principal, digamos V1, 1, V2, 2, V3, 3, V4, 4, V5, 5. Ok. Entonces ya tenés esas dos matrices. Son de D sub 5. Es como tener esto y esto. Ahora encontramos las transformaciones de U y de V, que son matrices. Entonces, las matrices se convierten ahora de U. ¿Se convierte a qué? Esta matriz se transforma y se convierte en un vector R3, que está dado por esta regla. Entonces, aquí de 1, 1, tendría, o sea, como aquí tengo U sub 1, 1, entonces la U toma el rol de la D, ¿de acuerdo? Al hacer la transformación. Entonces, es cierto, ¿verdad? Que la transformación de U solamente va a ser U sub 1, 1 más 2 veces U sub 3, 3. Aquí va a ser U sub 2, 2 menos 3 veces U sub 3, 3. Y por último, va a ser U sub 5, 5. No se usa la de U sub 4, 4. U sí no se usa. Quiere decir que este elemento no se usa. Me refiero a cuando está operando con la transformación. Pero eso sí está, no importa. Entonces, encuentro también la transformación de V, que también sería un vector de R3. Ok, entonces vamos con Carlos Gutiérrez. Ajá. ¿Quién sería la transformación de V? Si este V y esta es la transformación. ¿Me escucha primeramente? Sí, te escuchamos. Entonces, V sub 1, 1 Así más 2 V sub 3, 3. 2 sub 6. Abajo, pues entonces, sub 2, 2. Menos 3 V sub 3, 3. Y abajo V sub 5. 5, 5, de acuerdo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, mira, ya tienes a esto. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que encontrar a esta, o sea, la suma de U con V, y después a alfa veces U. O sea que no. Tendría que ahora encontrar
U con V sumado. Entonces, U con V sumado sería una matriz, de nuevo, ¿no? De 5 por 5. En donde la diagonal principal va a ser lo único que va a estar en la matriz U más V, porque es la suma de dos matrices diagonales. Entonces, esta matriz diagonal U y esta otra matriz diagonal V sumadas tiene como primer elemento 1, 1, ¿verdad? Sería U sub 1, 1 más V sub 1, 1. Y eso es lo que va a hacer aquí, ¿no? Entonces aquí va a ser U sub 1, 1 más V sub 1, 1. U sub 2, 2 más V sub 2, 2. U sub 3, 3 más V sub 3, 3. Y V sub, bueno, U sub 4, 4, V sub 4, 4. Y por último, U sub 5, 5, V sub 5, 5. Ahí está la suma de U con V. Y tendría que ahora encontrar la transformación de la suma. Ok. Entonces transformemos esa suma a un vector de R3, ¿no? Ahí alcanza, creo. Entonces vamos ¿con quién? Carmen Larios. ¿Cómo estás? Bien. Entonces sería U sub 1, 1 más V sub 1, 1 más 2 y entre paréntesis sería U sub 3, 3 más V sub 3, 3. Ok. El siguiente sería U sub 2, 2 más V sub 2, 2 menos 3 entre paréntesis U sub 3, 3 más V sub 3, 3. Y el último sería U sub 5, 5 más V 5, 5. Ok. Y entonces ahora, fíjate que tenés que llegar ahora a comprobar, ¿verdad? O chequear simplemente, en este caso, de que las transformaciones, ¿verdad? De U sumada con la transformación de V es lo mismo que tener la transformación de U más V, ¿verdad? Porque este término, ¿verdad? U sub 1, 1 y este otro V sub 1, 1 van a generar a este par de términos U sub 1, 1, V sub 1. Y después cuando yo sume dos veces U sub 3, 3, son dos veces 2 V sub 3, 3, aquí cuando multiplique, ¿verdad? También voy a lograr ese dos veces U sub 3, 3 y dos veces V sub 3, 3. Y de hecho similar pasa con los otros elementos, ¿no? De la transformación. Entonces ahí voy a poder verificar, ¿verdad? De que la suma de las transformaciones es la transformación de la suma. Entonces ahora pues haría falta encontrar, evidentemente, ¿verdad? Alfa veces U, que es otra matriz de 5 por 5. Y verificar también de que alfa, bueno, lo de siempre, ¿no? Esto, ¿no? Que alfa veces, la transformación de alfa U es alfa veces transformación de U. O sea, de hecho se hace bastante similar. De hecho no lo quiero hacer. Quiero pasar a otro. Quiero pasar a otro problema. Si está de acuerdo, no sé si. Creo que no está enredado, ¿verdad? Esta parte. No, profe. Entonces vamos a buscar otro más difícil. Por lo menos. El del integral, profe. El del integral, déjame ver, de 0 a 1, f, función fija. Ok, podemos hacer del integral, pero antes quiero hacer uno de polinomios. Sí, eso le iba a decir, profe, los de polinomios. Entonces voy a hacer el problema 33 primero. Ese es de funciones, ¿no? Entonces el problema 33 dice
que tenés que transformar una función que es continua de 0 a 1 a otra función que va a ser continua de 0 a 1. La transformación hace de que t de f de x se convierta en x cuadrado f de x más x veces f de x. Ok, hay que verificar si esa transformación es lineal. Y vamos a ver qué ocurre por ahí. Hay unos que son con integrales. Por ejemplo, el de la integral definida me parece que está fácil. El de las derivadas tal vez un poco más complicado. Ok. Entonces, vamos con este pues. ¿Qué tendría que tener aquí yo? ¿Quiénes serían U y V? Pregunta para Dana. Dana Dixon. Pregunta, Dana. ¿Quiénes serían, en este caso, los U y V para este problema particular? Fíjate que en el problema primero que hicimos, U y V eran vectores de, ¿dónde? Eran vectores de R2. En el otro problema, U y V eran vectores de R3. En el problema que acabamos de hacer, U y V son matrices diagonales de orden 5. Entonces, en este problema, ¿quiénes serían U y V? Se escucha cortado. Eso les pasa a todos. No. Negativo. Creo que es mi No, internet. profe, se escucha bien, se escucha. Digo yo, profe, que ahí sería Bueno, una... profesor, es que en el caso de la Dana está con nosotros aquí en la uni, en la biblioteca, Sí, y sí. como que tan buena la señal. Oh, ya. Entiendo. Entonces, fíjate que acá, ok, Dana. Acá los vectores U y V son funciones, simplemente. Ay, no sé qué le pasa. Entonces, de hecho lo había mencionado, ¿no? O sea, la transformación va de funciones continuas de 0 a 1 a funciones continuas de 0 a 1. Entonces, aquí el conjunto los vectores U y V, los vectores son funciones, ¿no? Entonces yo puedo decir de que U sea una primera función y V sea la segunda función. O sea, funciones continuas de 0 a 1. Ok, entonces, ¿qué quiero probar yo? Primeramente, bueno, las funciones no tendrían, por así decirlo, desarrollo, así como lo tenían los vectores que tomamos para, por ejemplo, para el ejemplo anterior, hacíamos de que U fuera una matriz diagonal y entonces hacíamos su expansión, su desarrollo. Pero aquí, como son funciones, simplemente pues sería todo lo que tendrás que definir, ¿no? Encontraríamos para este problema, ¿quién sería la transformación de U? Donde U es una función. Recuerda, como una función depende de X, ¿no? Entonces, encuentro la transformación de U. ¿Quién sería la transformación de U? Pregunta para Daniela. ¿Cómo está, Daniela? Se fue la Daniela.
Aló. Daniel. Dale, Daniela. Aló. Sí, te escuchamos. Ay, dejé mover los dedos. Me pone nerviosa. X cuadrado. Ok. Ay, no sé. No sé. No sé, me dio pena. No sé, profesor. Póngalo usted, me dio pena. Tengo pánico. Juan, sí, Juan, Mercado. X cuadrado, U de X, más X, U de X. Más X, U de X. O sea, aquí solo te fijas, ¿verdad? Que la transformación de F con la transformación de F solo hace de que F, ¿verdad? Se multiplique primero por X cuadrado y después le sume X veces F. ¿Ya? Entonces, como aquí la transformación es de U, entonces sería X cuadrado U más X por U. Y así similar, ¿verdad? Se define la transformación de U, de X. Sería solamente X cuadrado V más X, V de X. Ok, entonces ya tengo eso. Ahora, encontraría también la transformación de U más V. U más V es la suma de las funciones U y U. U y V de X, ¿no? ¿Quién sería? Pregunta para Diana. Sería X cuadrado más X. X cuadrado. Más X. B de X, ¿no? Ah. Mal. Ah, ya. O sea, va a agrupar. Sí. Oh, ya. No había pensado en eso, pero sí, puedes agrupar, ¿no? Puedes sacar factor común f de x y te queda x cuadrado más x. Sí, eso está haciendo. Okay. Pero como no estamos tomando factor común y eso, sin factor común. Sin factor común. Ah, no, por cierto, aquí faltan paréntesis. Entonces sería u más b, ¿verdad? La suma de las funciones u y v de x. Más x veces u más b de x. Ok, entonces, verdadero o falso de que t de u más t de v es t de u más b. ¿Esto es cierto o falso? Ya que miraron esta parte de acá. Cierto. Cierto, ¿verdad? Porque la suma de funciones, o sea, t de u más b es igual a t de u de x, o sería u de x más v de x. Cuando lo multipliques por x cuadrado, entonces va a tener esto, ¿no? X cuadrado por u, entonces va a ser esto. X cuadrado por u. Después x cuadrado por v, y va a tener aquí x cuadrado por v. Cuando después hagas u, x por u, aquí va a tener x por u. Y cuando haga x por v, aquí va a tener x por v. En efecto, pues son iguales, ¿no? ¿Se cumple la otra propiedad? Tendría que encontrar primero transformación de alfa u, donde alfa sería un escalar. ¿Qué sería transformación de alfa u? Pregunta para Elizabeth.
No sé, pero ya lo presentía. Sería alfa U. Alfa U, Ujú. segura. X al cuadrado, entonces. Ok. Alfa U, entre paréntesis X. Sí, de una función depende de X. Más. X, alfa U, entre paréntesis X. Ok. Y así chequeas rápido, ¿no? De que también se cumple, ¿verdad? De que T de alfa U es igual a alfa veces T de U. Porque esta función, esta expresión que está aquí, ¿verdad? Es lo mismo que multiplicar por alfa a esta expresión de acá. Solo sería alfa X cuadrado U. Ahí está, ¿no? X cuadrado alfa U. El orden del producto no va a importar. Y luego alfa X y U. Y tener X alfa y U. Entonces, simplemente, esa otra relación, pues también se llega a cumplir. Y entonces ya probamos de que esto es una transformación lineal. De hecho, el otro problema es de la integral. Pues aquí no, la transformación es de f, ¿no? Y como vos tenés integral de 0 a 1, f, entonces este integrando el que va a ir variando. Entonces, cuando vos querés hacer, por ejemplo, transformación de la suma de la integral, es como tener la integral de 0 a 1, digamos, u de x por g, que es fija. En una función dice que es fija la función, más la integral de 0 a 1 de v por g de x. Entonces, por propiedades, ¿verdad? Sería esta la propiedad. Vamos a escribirla, ¿no? La que se va a usar para ese otro problema. Vamos a ver si puedo escribir bien. Entonces sería integral desde a hasta b de f más una función fija g de x. Faltan los paréntesis, yo sé. Sería como tener la integral desde a hasta b de f. El que preguntó algo ya le contesto. Entonces, más la función g, ¿no? Desde a hasta b de la función g. Entonces, básicamente, esta es una propiedad de integrales definidas, que es la que se va a usar para pues llegar a probar el problema de la integral, ¿no? El problema 34. ¿Por qué estoy diciendo aquí que es la suma de f con g? Porque recuerda que esta función g es fija. Entonces, cuando vos utilices a una función u1, por ejemplo, si vos tenés a las dos funciones u y v, entonces vos dirías, bueno, pero la transformación de u, ¿quién es? Sería una integral. La integral desde 0 hasta 1 de la función u multiplicada por la función g. ¿De acuerdo? ¿Y quién sería la transformación de la función v? Pues sería otra integral. Sería la integral desde 0 hasta 1 de la función v multiplicada por la función g de x. Y también tendrías que encontrar la transformación de la suma de u con v. Pero la transformación de la suma de u con v sería de nuevo una integral definida de 0 a 1. Solo que ahora aquí va a aparecer la suma de u con v. Entonces la suma de u con v por una función fija g de x. Y entonces la propiedad que estaba aquí anterior, esta que está acá, es la que me permite convertir, ¿de acuerdo? La suma de dos funciones a la integral de la suma de dos funciones a la suma de las integrales de las funciones. Entonces por eso es que se va a chequear o a verificar la propiedad primera. La propiedad segunda también es inmediata y es del hecho de que
o sea, una constante la puedes sacar de la integración, ¿no? Y pues también queda que es cierto. Ok, de aquí, ¿qué más queda? Sí, esta última. ¿Qué pasó? Dime. No, es que le voy a decir que a mí me va a retirar de mi clase porque ya empezó la otra hace como 20 minutos. No hay problema. Oye, está bien. El problema 43, otro de los que quería pues, llegar a tocar, resulta, ¿verdad?, de que hay algo que se llama una rotación. Una rotación aquí va a estar dada por, hay una matriz que se llama matriz de rotación, esta que está acá. Esa matriz te permite rotar, ¿verdad?, a un punto R3 respecto, digamos, a uno de los ejes ordenados que se tienen. Por ejemplo, puedes tener rotación respecto al eje de la X, Y o Z. Por ejemplo, esta rotación esta matriz que está aquí planteada hace la rotación respecto al eje respecto al eje de las X, hace la rotación. Porque la Z la deja intacta, o sea, esta coordenada la deja intacta, la tercera columna es 0, 0, 1. Y pero en las posiciones, digamos, en estas de acá, entonces aparece esa matriz, ¿verdad? Coseno, menos seno, seno y coseno. Básicamente esa matriz permite hacer la rotación, ¿verdad? Respecto a un eje, ¿verdad? Sería el eje de las X. También puedo hacer rotación. Bueno, tengo que poner un par de ejes a todo esto, porque la rotación es respecto a un par de ejes. Entonces, esa rotación sería más bien respecto a un plano. Sí, de hecho, sería respecto al plano XY. Si quiero rotar respecto a otro plano, entonces yo afecto a otras columnas, ¿verdad? Afectaría, por ejemplo, esta es la columna de las X y la columna de la Y. Si yo quiero rotar respecto a Y y a Z, entonces modificaría, ¿verdad?, la posición del coseno y el seno, ¿no? Tendría que estar en la columna 2 y en la columna 3. Y también la fila, ¿verdad? Esta sería la fila de las X y esta sería la fila de la Y. Así que también tendría que multiplicar esas filas por ahí. Por ejemplo. Vamos a verlo aquí rápido. Ok, sería algo así como que yo tengo esta matriz A. Esa matriz A lo que me hace es una rotación. Entonces, digamos que sea así. Entonces es coseno, seno. Coseno, seno. 0. Aquí sería menos seno, coseno. 0. 0, 0, 1. Entonces, esa matriz en particular, ¿verdad? Al yo tomar un vector, digamos, cualquiera de R3, entonces, y al hacer la operación A por ese vector B, entonces el resultado básicamente es un vector que está rotado teta grados o teta radianes respecto al plano, respecto a ese plano, sería el plano formado por X y Y. O sea que si vos tomas, digamos, a un plano coordenado por acá, digamos. Entonces ahí tendría, por ejemplo, a Y, a X y a Z. Entonces resulta de que un vector, por ejemplo, si está en el plano XY, ese vector, digamos que está por acá.
Entonces, este punto tiene coordenadas, digamos, x sub 0, y sub 0, y z sub, y 0, ¿verdad? Porque está en el plano. Entonces, yo al rotarlo, al multiplicarlo por, bueno, aquí sería θ. Los argumentos de las funciones trigonométricas son θ. Entonces, yo al rotarlo, ¿verdad? Θ grados, yo lo que haría sería, o obtendría, ¿verdad? Un nuevo vector que ahora, la única diferencia respecto al anterior es que está girado. θ radianes. Yo tendría este nuevo vector. Entonces, este vector va a ser el resultado de multiplicar A por el vector original. Si el vector original era este, entonces este vector va a ser ahora A por B, en donde A es esta matriz que está acá, que es la matriz de rotación. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer la rotación en otro plano, entonces yo tendría que modificar las columnas. Por ejemplo, estas serían las columnas para X, para Y y para Z. Y estas serían las filas para X, para Y y para Z. Entonces, si ahora no roto en el plano XY, si ahora que voy a plano, digamos, XZ, entonces ya la fila para Y no tiene que ser modificada. Entonces, la fila para Y tiene que ser, de hecho, 0, 0, 1. Y la fila para Z ahora va a ser seno de teta, coseno de teta, 0. La fila, bueno, la columna de Y tampoco tendría que ser modificada, tendría que ser 0, 0, 1. Y la columna de Z ahora tendría que ser la columna de la Y. Menos seno, coseno y 0. Entonces, esta matriz como que se va modificando, ¿no? Cuando haciendo rotaciones respecto a otros planos. Por ejemplo, esta. Esa de hecho sería la que les mencionaba respecto al plano XZ. También que lo único que cambió fue pues las posiciones de coseno, bueno, de los cosenos y los senos, y los ceros y los unos. Bien, ¿cómo vamos? ¿Qué hora es? 5, bueno, casi 6. Entonces, aquí hay más problemas por aquí. Bueno, de hecho, los problemas que van después de esto son pues muy, bueno, están más allá del alcance de lo que quería dar, pues, creo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí terminamos esta primera parte. ¿Entendido por qué digo primera parte? Porque hay más partes que quiero ver el día de hoy. Les dejo grabado esta otra parte, a menos que